Buenos días, buenas noches, buena madrugada. No importa dónde usted esté en este momento, cómo nos esté escuchando por YouTube, por Spotify, por cualquiera de las plataformas digitales. Les damos una cordial bienvenida a este podcast Camino a la Fertilidad. Recuerden, yo soy el doctor Steve Rabasa, ginecólogo obstetra, especialista en reproducción humana asistida y fertilidad. Y este es el podcast oficial de la Clínica de Fertilidad Procrear. Y señores, hoy nos vestimos de gala porque tenemos a lo que yo considero una héroe, o un héroe, como usted quiera llamarlos. La parte más importante de los procedimientos de reproducción asistida está en manos de unos profesionales que, aunque usted no lo vea en todas las ocasiones, están ahí para ustedes. Son los embriólogos. Para mí es un honor tener aquí a la bióloga Dominga Rincón, que yo considero que, aparte de la bióloga de Procrear y de otros centros también, es como mi amiga, mi hermana, mi familia. Era una persona que yo andaba buscando hace mucho tiempo y considero que ya la encontré para hacer equipo. Y es la persona que está aquí día y noche, encargada de sus embriones. Había pacientes que no lo sabían, que estaban en el proceso. Y ella va a explicar hoy la parte que no se ve en reproducción asistida, hasta que no se tiene el bebé en brazos, ¿verdad, Domingo? ¿Qué envuelve el biólogo en los procedimientos de reproducción asistida? ¿Qué consiste en laboratorio? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que tener pendiente para este tipo de procedimiento? Dominga, un placer para mí tenerte aquí. Bienvenida al podcast oficial de tu clínica de fertilidad Procrear, como siempre te digo, de tu casa. Vamos a estar teniendo una conversación muy amena, tratando de orientar lo que más podamos a la población sobre lo que es el laboratorio de reproducción asistida. El corazón de las clínicas de fertilidad es el laboratorio de reproducción asistida. Pero yo trato de tomar un poco de ti primero. Cuéntame un poco de Dominga. Dominga, ¿quién es? ¿Dónde se formó? ¿Cuáles cosas ha estado haciendo para que la gente conozca un poco? Ok, mi nombre es Dominga Rincón. Yo soy bióloga de formación. Luego fui a México a especializarme en reproducción asistida. También hice una maestría en fertilidad y genética y muchos cursos para poder hacer lo mejor que Dios me ha puesto a hacer para poder servirles a todos ustedes. Bueno, Dominga, para mí, vuelvo te digo, es un placer tenerte como miembro de mi equipo. Que estés aquí, que tú seas parte de esta familia que es la Clínica de Fertilidad Procrear, me hace sentir muy bien. Bien, entonces, vamos a comenzar, Dominga, hablando un poco del laboratorio. ¿Cómo está compuesto un laboratorio de reproducción asistida? ¿Qué hay dentro? Porque la gente se imagina que ahí hay un tubo grande con una nevera y pinzas grandes donde meten el bebé, lo congelan, después se lo ponen. Pero yo quiero que tú me digas, ¿qué hay dentro del laboratorio de reproducción asistida? ¿Cuáles son sus componentes esenciales? Y después vamos a ver un poco del proceso, cómo se hace. Cuéntame un poco del laboratorio de reproducción asistida. Bueno, para simplificarlo, un laboratorio de reproducción asistida es como, digamos, la parte humana de lo que en el cuerpo es el espacio donde se da la vida. Entonces, como laboratorio de reproducción asistida, nosotros, digamos que hacemos artificialmente todo lo que en la perfección del cuerpo haría. Entonces, para eso necesitamos máquinas como incubadoras, cabinas de flujo laminar, digamos, también necesitamos un poco de opciones. invertido. Son muchas máquinas. Son muchas máquinas que están ahí. Tú sabes que me llamó la atención que tú me digas que esa parte es artificial, porque según lo que me has contado, hay procesos en los cuales ustedes como biólogos no intervienen. Pero vamos a ver un poco del proceso. Todas las pacientes saben que el proceso de fertilización in vitro, empezando por ahí, es un procedimiento en el cual se necesita un estímulo ovárico con la finalidad de que los folículos que se desarrollen tengan ovocitos dentro. Entonces los ovocitos, que los extraemos por medio de una aspiración folicular, es lo que nosotros le entregamos a los embriólogos, a Dominga, que es nuestro embriólogo.
Entonces, Dominga, desde que te entregamos esos ovocitos que te entregamos en el tubo, yo quiero que tú me digas a la población qué se hace con esos óvulos y qué se hace con el espermatozoide que se saca del cuerpo del óvulo por medio de masturbación hasta lograr un embrión. Cuéntame, estamos el día de la aspiración, yo estoy aspirando y está la enfermera y te pasa el tubo que sacamos del ovario. ¿Qué se hace con ese tubo? Joder, cuéntale un poco a la población de eso. Ese pequeño tubito es el inicio de todo, o sea, de todo lo que es mi trabajo, que es ser un instrumento de vida para dar vida. Entonces, en ese tubito tenemos la primera célula, que es el óvulo. Entonces, mi trabajo, junto con las máquinas, ¿verdad?, es mantener en niveles óptimos ese ovocito que me dan. ¿Y cómo? ¿Cómo se mantiene? ¿Se le pone una lámpara? ¿Qué se le hace para mantenerlo óptimo? ¿A qué tú llamas que se mantenga óptimo? Ok, para que se mantenga óptimo es que ese ovocito pueda, digamos, tener su metabolismo activo de la forma correcta, como manteniendo la temperatura correcta, manteniendo el pH a través de diferentes buffers. Por ejemplo, para la aspiración utilizamos, digamos, que un buffer que nosotros le decimos GMOX. Eso es una sustancia, digamos, que en español básico es como una sustancia anfótera que permite la ganancia de electrones o dar electrones para que el pH de ese ovocito se mantenga y pueda realizar, digamos, que en varias horas posteriores las siguientes funciones metabólicas para ya luego ser fertilizado. Alguna para que te diga al doctor, pero digámoslo en español. Entonces, lo que tú quieres decir es que eso es un líquido donde va el óvulo dentro. Sí. Que tiene sustancias que lo mantienen en un buen ambiente para ese óvulo ser trabajado y llegar a un embrión. Más o menos eso es lo que tú quieres decir. Y más o menos. Pero Dominga, la parte embriológica tiene que decirlo como ella lo hace. Entonces, Dominga, tú tienes el óvulo, ya te lo pasamos. ¿Dónde va ese óvulo después que te lo pasamos, que sale del ovario? Ok, ya luego que sale del ovario y me lo pasan, yo lo paso a una placa. En esa placa lo primero que hacemos es desnudar el ovocito de las células de la granulosa. Ok, una placa la gente se tira en el rayo C. ¿Cómo es la placa? No, es una pequeña placa transparente, redonda, que se llama placa PET. Placa PET. Entonces ahí tú tienes el ovocito, me imagino que en un lugar donde tú lo vas a revisar. ¿Cómo se llama el lugar? Ese lugar se llama campana de flujo laminar. Es una campana que me mantiene la temperatura para yo poder trabajar, porque nosotros en el laboratorio somos la casa del embrión. Así como una mujer que tiene su bebé, digamos que dentro de su cuerpo lo mantiene a 37 grados y tiene, digamos que ciertas sustancias de su cuerpo que ayudan a mantener ese ovocito o ese embrioncito. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, con la campana de flujo laminar hacemos eso, mantener el calorcito del embrión para luego pasarlo ya a lo que es su primera casa. Y la primera casa eres... El cubano. Una incubadora. Entonces tú tomas el ovocito, lo revisas. ¿Y qué tú revisas de ese ovocito? Como tú lo estás mirando en esa campana de flujo laminar, me imagino que tú lo miras por medio de un microscopio. Sí, una lupa. Vas viendo entonces el ovocito. ¿Qué le ves al ovocito? Ok, generalmente vemos son las células de la granulosa, cómo están distribuidas y vemos el aspecto, pero es un aspecto, digamos que muy por encima, porque ya luego de varias horas, cuando lo metemos en la incubadora, es que vamos a comenzar a trabajar en sí. Al principio lo dejamos tranquilito, luego de la aspiración, Como a reposo, se deja en reposo, mínimo 2 horas para que el uso acromático, porque cuando estamos, por ejemplo, en la aspiración, todo eso, el uso cromático se condensa, se desconecta, entonces para que se vuelva a comenzar, para luego cuando vayamos a microinyectar o a hacer la fertilización in vitro, digamos, ese uso acromático está en óptimas condiciones para comenzar a hacer sus funciones metabólicas para poder lograr. Muy bien, muy bien. Entonces tú ves tus óvulos, ves que están en buenas condiciones. ¿Qué otro paso sigue entonces? Después de tú lo ves, lo evalúas, lo haces reposo, ¿qué sigue? Sigue la segunda célula, que es el espermatozoide. Señores, mire, y eso es importantísimo hablar del espermatozoide. Porque no sé de Dominga le considera, pero yo considero que el espermatozoide es tan importante como el óvulo. Ese proceso de reproducción asistida
Usted puede tener un excelente ovocito y si tiene un mal espermatozoide, no va a tener buenos embriones. Entonces, vamos a ver. El espermatozoide se extrae por medio de masturbación, que lo produce el propio paciente, y se te entrega el semen del paciente. ¿Qué tú haces con ese semen? Cuéntame. Sí, se me entrega por medio de masturbación cuando el paciente está normal. Pero hay algunos pacientes que digamos que tienen azoospermia y necesitamos extraer el esperma, pero ya del testículo. Entonces es un compromiso diferente. La azoospermia es la ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Si no sale en el eyaculado por masturbación, entonces hay que usar otro tipo de técnica para poder extraer los espermatozoides, ya sea una estructura que se llama epidídimo o de testículo, para que la bióloga, en este caso Dominga, pueda trabajar por los espermatozoides. Pero vamos a suponer que tenemos espermatozoides que salen. Entonces hay un laboratorio de andrología, donde es que se trabajan los espermatozoides, y un laboratorio de biología, donde se trabajan los óvulos. Cuéntame, entonces, te llevan el espermatozoide, el semen te lleva, y te lo entregan en el laboratorio de embriología, de andrología. Sí. ¿Qué se hace en ese laboratorio? Lo primero que hacemos es analizar el esperma, porque vamos a trabajar con esa célula, pero necesitamos saber cómo está la célula y las características. Y de acuerdo a esas características de la célula, es lo que vamos a trabajar en el laboratorio. O sea que antes de usar el semen se le realiza un espermatograma a esa monta, por decirlo así. Sí. ¿Qué características tú consideras que son importantes en esa evaluación que tú le haces del principio del espermatozoide? Esto es un tema bien profundo. Sí, pero para ti, lo más importante para ti, todas las condiciones del espermatozoide son importantes. Concentración, movilidad, vitalidad, formas normales. Pero en ese punto, ¿qué más tú evalúas? Porque ya se supone que ese paciente viene con un estudio previo de un espermatograma. Bueno, se te entrega a ti y ahí, ¿qué tú le evalúas? Ok, ya para in vitro en específico, ahora que es lo que estamos hablando, yo analizo el volumen de ese espermatozoide. Volumen. Sí, analizo la movilidad y la morfología y la concentración de ese espermatozoide. Bien. ¿Por qué es importante analizar eso? Porque vamos a suponer que tú tengas un espermatozoide que no se mueva, o que tú tengas una concentración baja de espermatozoide. ¿Es el mismo tipo de procedimiento que tú vas a hacer con el óvulo o cambia algo en la evaluación del espermatozoide para el tipo de procedimiento? Sí, de acuerdo al tipo de espermatozoide y la patología que tenga el paciente y también la edad del paciente, es que yo voy a realizar la técnica pertinente que se va a utilizar en el in vitro. ¿Cuáles son el tipo de técnicas que se realizan? ¿Cuáles técnicas se realizan? Sí, se realiza, lo normal es hacer una capacitación. Capacitación espermática. Para que la gente entienda, ¿por qué hay que capacitar al espermatozoide? ¿Por qué no viene capacitado el del eyaculado, por ejemplo? Ok, bueno, para eso me voy a remitir a lo natural para que puedan interpretar. Claro. En nuestro cuerpo tenemos, digamos que el cuello del útero. Entonces, en el cuello del útero normalmente ocurre lo que es la capacitación. ¿Qué pasa? Cuando el hombre eyacula, tiene millones de espermas. Entonces, esos espermas van migrando hacia arriba. Entonces, en el cuello del útero está el moco cervical. Ese moco cervical es lo que me capacita en forma natural el esperma. ¿Qué hace? El esperma intenta cruzar por ahí. Y mientras va subiendo, digamos que hay algunos que son inmóviles, tienen una morfología bastante mal. Esos no llegan. Se va quedando entonces. Se van quedando. Entonces, la muestra en el cuerpo, digamos, de la mujer, cuando ya llegan a las trompas, llegan mis espermatozoides, o sea, limpios, con buena morfología y buena movilidad. Entonces, nosotros, la magia que hacemos es recrear esos procesos fisiológicos del cuerpo de la mujer en el laboratorio. Y lo hacemos a través de corrientes de densidad. Ok. O sea, que la capacitación espermática es el proceso que pasa el espermatozoide hasta llegar a las trompas del falopio. Me imagino que ahí se van quedando millones y millones de espermatozoides. Porque cuando el paciente ve un espermatograma y dice, no, doctor, yo tengo 100 millones de espermatozoides. Y cree que todo se llega a las trompas. Pero no es así.
ese proceso que se produce de manera natural, entonces se produce también en el laboratorio con la intervención humana. O sea, con la finalidad de tener los mejores espermatozoides disponibles para hacer o una fertilización in vitro o una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Por medio de las técnicas, que son varias, que aquí lo que más usamos son gradientes de densidad. ¿Tú me puedes explicar de manera llana, para que la gente entienda, qué es un gradiente de densidad? ¿Qué se hace en la técnica? No con gradiente, porque yo no creo que la gente entienda mucho eso. Por lo menos, ¿qué se hace en la técnica de gradientes? Con su finalidad real, al final, ¿cuál es? Sí, la técnica de gradientes es utilizamos sustancias de densidad, de diferentes tipos de densidad, para separar los espermatozoides móviles, para separar los espermatozoides con buena morfología, y para eso también utilizamos la centrífuga. Muy bien, entonces tú tomas la muestra de esperma, le introduces los gradientes y ahí lo pones en la centrífuga. Entonces la centrífuga, me imagino que lo que va a hacer es separar los gradientes. Sí, hacer que el espermatozoide migre hacia, o sea, los espermatozoides buenos, digamos, para el lenguaje. Lo de mejor calidad. Lo de mejor calidad migre hacia el fondo del frasco, y es donde nosotros vamos a recogerlos ya luego en otro paso que se hace luego de que termina el acéntico. Muy bien, entonces se hace la capacitación espermática, tú seleccionas tus espermatozoides, ya tienes los mejores. ¿Esa muestra tú vuelves a evaluarla o simplemente ahí se acaba todo? No, hay que evaluarla. ¿Por qué la evaluamos? Porque hay veces que dicen que todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces los espermatozoides son así. Y en esto de embriología, en la parte de andrología, no hay una receta. Cada espermatozoide se comporta, digamos que se supone que hay una media, pero cada paciente tiene X particularidad. Y esa evaluación es muy necesaria. ¿Por qué? Porque hay veces que tú tienes espermatozoides que se mueven. Y si tú lo dices, oh, se movió, perfecto. Pero la movilidad de ese espermatozoide y la evaluación de esa movilidad es que te va a permitir, tú sabes, por ejemplo, si ese paciente se van a hacer, por ejemplo, una inseminación artificial, si se puede, digamos, la paciente embarazar con una inseminación, si puede fertilizar un óvulo, o si ese paciente ya directamente va para ICSI o para un in vitro normal, porque de acuerdo a la movilidad es el éxito también de... Ok, entonces esa evaluación lo que te va a decir es si va para la fecundación in vitro convencional o tenemos que inyectar el espermatozoide en el citoplasma del óvulo. Entonces, eso más o menos es esa evaluación. Entonces tú tomas el espermatozoide, lo tienes listo y vamos a hacer una FI convencional. Okay. Cuéntame cómo tú haces la in vitro convencional para que la gente más o menos entienda de qué se trata el procedimiento. Ok, la in vitro convencional se realiza cuando los espermatozoides tienen buena movilidad. Si el espermatozoide tiene buena movilidad y buena morfología y buena concentración post-capacitación. Porque una cosa es antes de la capacitación y otra cosa es después. Porque la capacitación es que dice quién es verdaderamente el espermatozoide. Entonces ya luego vemos, digamos, la cantidad de espermatozoides alrededor, dependiendo de la muestra, porque hay diferentes autores y te dicen 50 millones, otros 20 millones, pero de acuerdo a la muestra, a la movilidad del esperma, la energía que utiliza ese esperma, tú vas a poner la cantidad correcta, entonces ya va a variar, siempre, pero alrededor de 20 a 50 mil espermatozoides. Muy bien, entonces tú tienes ya en el laboratorio tus óvulos, me imagino unas gotitas, la placa que tú explicaste, una gota con medio de cultivo que va a ir trabajando al óvulo, preparándolo para recibir los espermatozoides. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo ponen por un tubito, los espermatozoides. ¿Qué le haces? ¿Cómo tú preparas esa placa y le pones los espermatozoides? ¿Cómo se hace? Dímelo un poco de manera llana para que los pacientes... Ya luego de capacitado, el esperma se pasa ya al laboratorio de embriología, porque todos estos pasos lo hicimos en el laboratorio de andrología. Muy bien, importante que el paciente sepa. Sí, entonces ya luego que todo está listo, entonces ya se pasa al laboratorio de embriología. Entonces ahí se va a proceder a utilizar la muestra con unas plaquitas que ya están hechas desde un día anterior. Exactamente. Porque aquí todo se trabaja hora y día. Mira, es importante saber que, por ejemplo, el papel del médico clínico en reproducción asistida, no que termina, porque nunca termina,
Pero en el proceso de FIP es hasta que saquemos los óvulos. Cuando se sacan los óvulos es que comienza el verdadero trabajo del procedimiento. Desde el día antes, que Dominga tiene que ir en la noche a poner los medios para que precalentarlos y dividirlos para poder usarlos, comienza entonces ese procedimiento. Entonces ya tenemos ese día que tú dices, miraste los ovocitos y me imagino que después de ahí vamos a otro lugar. ¿A qué lugar va? A la incubadora. Va a la incubadora, obviamente. Sí. Entonces los óvulos van a la incubadora. ¿Y qué se le hace entonces a esos óvulos que están junto con los espermatozoides, que ya están en la incubadora? Ese día me imagino que ya acabaste el trabajo. Aparte de todo me tienes que organizar, me imagino. Entonces, ¿cómo va a ser el día a día de los embriones ahí adentro de la incubadora? Ok. Ese mismo día que hago la fertilización, también preparé entonces la casa que va a ser la nueva casa al otro día de esos embrioncitos que vamos a obtener. Entonces, luego de la fertilización, al otro día se supone que vamos a evaluar la fertilización de ese ovocito. Entonces, eso se evalúa en el día +1. Sí. Por decirlo así. El día +1 tú vienes a tú ver tus ovocitos que están junto con los espermatozoides. Me imagino que tú vienes a ver cuáles fecundaron, porque es otra cosa que tienen que saber la gente. No todos los óvulos que se le sacan a una paciente pues fecundan con los espermatozoides. Sí. Porque es una selección natural de lo que se hace para la fertilización. Entonces, cuéntame un poco de ello. ¿Tú vienes con qué ánimo? ¿Con encontrarlos todos fecundados o tú vas a ver fecundación? Cuéntame un poco de eso. Siempre el embriólogo quiere que todos sus ovocitos estén fertilizados. Ese es como que el anhelo, ese es el punto óptimo y lo que más alegría da. Claro. Pero trabajamos con células humanas. Imperfectas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un espermatozoide que se mueve, que está bonito y perfecto a mis ojos. Pero adentro hay una cosa que se llama ADN. Y ese ADN, de acuerdo, digamos que a la vida del paciente, por mostrar en los pacientes, son células. Pero esas células, por ejemplo, voy a tomarlo a usted, por ejemplo. Claro. Usted carga esas células de que usted nació, ¿verdad que sí? Entonces, los procesos que usted tiene en su vida, eso afecta a la célula que usted me va a dar, porque no es una célula que me dio por arte de magia. Es una célula que su cuerpo produce, es una célula que es parte de usted. Y así como es parte de uno, por ejemplo, si el paciente tiene, digamos que ciertos hábitos tóxicos, eso causa una cosa que se llama fragmentación de ADN y, entró el ovocito dentro, el esperma dentro del ovocito, pero lo posterior, que yo voy a ver al otro día, que es la fertilización, depende de manera, digamos que primordial, de eso que el paciente me da. Pues entonces, ese procedimiento no es tan artificial como la gente piensa. Es muy natural. Porque si que fecunde los óvulos depende del cuerpo de la paciente o de sus hábitos, su estilo de vida, de su genética también. Sí. Y que ahí me imagino que los embriólogos no intervienen en ese proceso. La fertilización es un proceso que se realiza natural, bueno. Entonces tú vienes a ver tus óvulos. ¿Qué tú esperas encontrar? Hay algo que se llama pronúcleos. Sí. Cuéntame un poco de eso. Sí, yo necesito el día de la fertilización, que el día 1, como era la fertilización, que la busco tenga 2 corpúsculos y 2 pronúcleos. Entonces, ahí yo sé que el ovocito ya fertilizó. De manera correcta. De manera correcta. Que hay muchos que tienen más de 2 corpúsculos, más de 2 pronúcleos, que me imagino que eso no se utilizan para... Sí, ya son ovocitos anormales, dependiendo del tipo de fertilización que se haya hecho. Porque, por ejemplo, digamos que un corpúsculo polar, solamente veo un corpúsculo polar, pero veo 3 pronúcleos. Esos ovocitos generalmente no se utilizan. ¿Por qué? Porque la paciente el ovocito no extruyó el segundo. Entonces, al otro día sí podría estar fertilizado o podría estar dividido, pero ya es como que un punto aparte que tú como embriólogo tú dices, el embrión que estaba en la bota 2 estaba así, el ovocito que yo tenga de ese embrión probablemente, es un embrión que te dice, así como que no te voy a transferir porque podría así estar. Podría ser un embrión anormalmente.
o sea, a la vista del biólogo. Entonces, en tu primer día evaluaste tu fertilización, viste, dividiste, sacaste, cambiaste de gota a los embriones, me imagino que son de mejor calidad, pero que tú quieres que se vayan cultivando y dividiendo. Cuando tú vuelves, porque hay una parte que ahí sí lo vas a hacer en incubadora, que ya en otro capítulo vamos a hablar de qué contiene ese incubador y qué se hace con ella. Esa parte entonces, ¿cuándo tú vuelves a evaluar los embriones? Ok, en la evaluación generalmente se hace, o sea, dependiendo, digamos que todo. Todo depende de todo, claro. Sí, todo depende del caso, porque si tú tienes unos ovocitos de una paciente, por ejemplo, de edad mayor, tú necesitas más observación de ese embrión. Aunque generalmente lo normal es que uno lo vuelva a ver al tercer día. Al tercer día, ok, al tercer día. Bueno, tú lo ves al tercer día. Vamos a poner que tú encuentres un embrión que tú lo ves que no está avanzando de manera adecuada. ¿Tú avientas al clínico o hay una acción que se tome en ese momento para el bienestar de la paciente? ¿O se dejan mantener simplemente ahí? Cuéntame, Cuba. Sí, el tercer día es como yo le digo que es el día donde lo cambiamos los bebecitos. O sea, lo bañamos y lo cambiamos otra vez. Es la etapa más crítica. Sí, entonces a partir del tercer día se activa el genoma propio del embrión. Entonces, en este tercer día, pues en la evaluación, tú ves los que sí podrían llegar a blastocisto y los que no. Entonces, esta evaluación es muy importante porque ya el clínico sabe cómo preparar a la paciente, si va a congelar, van a congelar más o menos la cantidad que vas a congelar. También la prepara también mentalmente para si se va a transferir. O sea, ya uno da la información y ya ustedes, doctores, son los que trabajan la información con el paciente de acuerdo a lo que ustedes hacen. Yo también entiendo que la información del tercer día es una información muy, muy crítica para tanto el clínico como el biólogo, porque va dando datos de esa vida que tenemos ahí, que se está cultivando, y qué decisión vamos a tomar. Por ejemplo, al tercer día hay embriones que están muy fragmentados. Tú dices, bueno, ¿qué hacer? Si se deja ese embrión en etapa implantatoria de blastocisto o se transfiere al otro de la madre. Son cosas que para que la paciente sepa que en esos días que aunque la paciente no nos escuche, pero ya estamos trabajando para ello, ¿verdad? Es que se toman decisiones importantes a la paciente. Claro está, no siempre quiere que ese embrión llegue a etapa de blastocisto, que es el quinto día del desarrollo embrionario. Entonces, vamos a suponer que llegamos ya al quinto día. Cuéntame, en ese quinto día, ¿qué se realiza? ¿Qué se hace? ¿Qué tú haces como biólogo? Ok, en ese quinto día es, digamos, la evaluación final. Es como cuando te graduaste. ¿Sí? Entonces, y si se va, por ejemplo, a congelar, digamos que poner en estas pajuelas, la división de esos embriones. Ese día, que es el quinto día, señores, se evalúa su embrión. Se trata de tomar, si no se va a hacer un diagnóstico genético preimplantacional, que es otro capítulo que vamos a ver más adelante. Se trata de colocar el mejor embrión que tenga o los mejores embriones, en caso de que queramos poner más de un embrión. Por ejemplo, nosotros como protocolo de la clínica ponemos hasta 2 embriones. Lo ideal es que se ponga un solo embrión, porque la mujer está hecha para un embarazo único. Aunque ya con las técnicas de reproducción eso ha cambiado. Entonces sería importantísimo, porque se evalúa la calidad del blastocisto, se decide cuál se va a colocar. Y también se evalúa a la paciente, porque hay pacientes que ese día, aunque su blasto, su embrión esté listo, su endometrio es la casa donde va el bebé, pues puede ser alguna alteración. Por ejemplo, algún paciente que tiene líquido en el endometrio, no creció bien el endometrio, se le mide la progesterona para ver cómo está, que también interviene de manera directa en la tasa de éxito del procedimiento, y por ende es un día muy crítico para el procedimiento. Entonces, tenemos el blasto, ya tenemos la paciente ahí. ¿Qué sigue? ¿Cómo se hace entonces ese maravilloso día? Porque parece que es muy fácil, porque ya se acabaron todo, de la transferencia embrionaria. En el laboratorio, ¿cómo se prepara para una transferencia embrionaria ese embrión? Y el octubre es que me avisa. Entonces, es importante que la paciente sepa, cuando ya tenemos el embrión seleccionado, nosotros aquí en la clínica de calidad Procrea hacemos la transferencia guiada por ecografía. Producimos ese embrión tratando de dejarlo de 1 a 1.5 centímetros del fondo tejido, con la finalidad de que tenga un mayor porcentaje en ese microambiente que tiene, que ya ha sido preparado, de implantación.
Y luego de ahí, pues vienen los 15 días más largos de los biólogos y los clínicos, que es la bella espera. Y nosotros esperamos esa prueba que tanto Dominga como yo esperamos por hora, y que siempre nos comentamos a Dios para que salga positiva. Y gracias a Dios tenemos muchas positivas. Y ahí entonces culmina la parte del laboratorio de biología. Sí. Por eso, en caso de que no vaya a congelar la paciente, porque los embriones sobrantes, pues se vitrifican o se congelan. Sí. Bueno, Dominga, para mí ha sido un placer tenerte aquí en nuestro podcast de tu clínica, como siempre me di, de la clínica de fertilidad procrear. Yo entiendo que fue un capítulo que se analizaron varias cosas. Tratamos de que fuera lo más ameno posible. Te invitamos para otros próximos capítulos que podamos hablar de otros temas del área del laboratorio. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de su podcast Camino a la Fertilidad. Yo soy el Dr. Stimer Rabasa, ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad. Y por favor, compartan este video para que llegue a todas las personas interesadas en este maravilloso tema de reproducción asistida. Muchas gracias por acompañarnos.